Arqueomanía. Me encuentro ante la fachada del Museo Arqueológico Nacional, una institución fundamental para conocer la historia de la arqueología española. A lo largo de su prolongada vida, fue construido a finales del XIX, el museo ha tenido diversas reformas. Una de las más importantes finalizó hace exactamente 10 años, en el 2014. Arqueomanía estuvo entonces aquí para contarlo. 10 años después, regresamos al museo para conocer su evolución, sus cambios y las emociones que produce. Porque no lo olvidemos, un museo, también el arqueológico, es sobre todo un ser vivo que evoluciona y avanza. Este año se cumple una década de la reapertura del Museo Arqueológico Nacional. Entonces, hace 10 años, Arqueomanía estuvo aquí para hacer 2 programas especiales. Hemos marcado pues las etapas conocidas por todo el mundo, casi de manual escolar, ¿no? De la prehistoria, la protohistoria, Roma, etcétera, etcétera. Y dentro de ella nos hemos ido centrando en fenómenos específicos, en no intentar dar explicaciones globales y genéricas de toda la cultura, sino ir seleccionando rasgos concretos, los rasgos más significativos de cada momento histórico. En un museo remodelado, como es este, la narración tiene que estar supeditada a los espacios de los que uno dispone. Es un museo que tiene 2 patios, por ejemplo. En los patios hay que exponer piezas que no se fotodegraden, piezas de gran formato. Eso ya nos condiciona que en un patio esté Roma, en otro patio esté el mundo ibérico, que la prehistoria esté en la planta sótano, que es lo que pega, ¿no? Un bajo nivel de iluminación, que la edad moderna esté en la planta superior, que la Dama de Elche esté en un sitio con una perspectiva que se pueda ver desde muy lejos. En la rehabilitación de edificios, la forma del edificio condiciona muchísimo la función. En 2017, volvimos para dar testimonio del 150 aniversario de la fundación del museo. Una ocasión en la que se vieron juntas algunas de las piezas más emblemáticas de la arqueología española. Hoy asistimos al inicio de la conmemoración de su reapertura. La visita a un museo arqueológico nunca nos deja indiferentes. ¿Por qué? Pues porque cada pieza posee una honda evocación que nos habla de personas del pasado, con sus gozos y sufrimientos. Cada persona que lo visita siente una emoción especial, íntima, exclusiva. Existen tantos museos como personas que lo conocen. Y como muestra, nos interesa conocer algunas de esas experiencias personales. Es uno de los grandes actores del panorama nacional. Pero además de interpretar en el cine y la tele, y de producir y dirigir teatro, José Luis García Pérez es un enamorado de la arqueología. José Luis, visitar un museo arqueológico para alguien como tú, ¿no? Aficionado a la arqueología de pequeño, debe ser algo muy especial. ¿Cuál es tu relación con este museo y qué sientes cuando lo visitas? Bueno, yo me siento ante el conocimiento, realmente ante el pasado, y eso a mí me deja anonadado de alguna manera, ¿no? Y me impacta. Además, esto me lleva a mi casa, me lleva a mi familia, me lleva a mi infancia, porque me atraía mucho el tema desde pequeño, tanto que cuando me vine a vivir a Madrid, lo primero que hice fue venirme al museo. De alguna forma, teniendo a la familia lejos, todo lo que esto regresar evoca, a tu casa, ¿no? Exactamente, ¿no? Regresar a tu... Y ahora continúo, porque me traigo a mis hijos, a mi hijo mayor, que todavía es pequeño, aunque le da un poco de miedo los hombres mono, como él dice, pero me lo traigo porque creo que el conocimiento de nuestro pasado nos hace tener un futuro más prometedor de alguna manera. Estamos en la prehistoria más remota, ¿no? En el Pleistoceno, el Paleolítico. ¿Tú crees que hemos cambiado tanto como especie? Desde que somos humanos, ¿crees que los sentimientos de alguna forma se mantienen? Tú interpretas la esencia humana, ¿no? La conoces bien. ¿Qué te dicen? ¿Tú crees que ya hubo alguna forma de representar historias en la antigüedad más remota? Hablamos siempre, ¿no? Y ponemos ejemplos sobre la profesión más antigua. Yo defiendo que la profesión más antigua de la humanidad es la mía, es la de actor. Que creo que en cuanto alguien se puso en torno a un fuego y contó una historia, moduló la voz, trabajó lo que quería contar y cómo contarlo, ahí había un actor o una actriz. Transmitía un personaje, un lenguaje no verbal. Yo creo que ahí estaba. Y de alguna forma me siento heredero de esa historia. Yo soy de los actores, o
que creen que la formación histórica en torno al teatro y a la interpretación es importante, pero más que eso. Creo que es una línea que viene desde aquí y que ha pasado por toda la historia hasta el momento en que yo salgo a un escenario y abro la boca. Y eso para mí es sagrado. Humaniza la arqueología, no solamente es la pieza de hueso o de piedra, sino son esas historias hermosas contadas alrededor de un fuego. Es que creo que lo más impactante de esto no es el detalle de la bifaz y de la manera de golpearla para conseguirla, sino qué sentía la persona que lo hacía o a quién se la iba a dar o para qué la iba a usar, ¿no? Creo que lo que nos hace humanos no es la técnica, sino el interior. Y eso seguro que ellos también lo tenían. Un museo de esta magnitud es un organismo muy complejo. En el Museo Arqueológico Nacional se desarrollan multitud de actividades, entre ellas la investigación científica. Estamos ante una de las vitrinas que a mí siempre me llamó mucho la atención, pieza de la Cueva de los Murciélagos de Granada, ¿no? Pues son estas sandalias, estas pequeñas cestas, perfectamente tejidas y un grado de conservación extraordinario. De hecho, parece que fueron hechas ayer y las escribieron al Neolítico. El museo desarrolla una intensa actividad de investigación. Había gente que dudaba la antigüedad de estas piezas. ¿Qué os ha dicho la investigación que habéis desarrollado sobre las mismas? Bueno, pues sí, efectivamente este es uno de los yacimientos más emblemáticos de nuestra prehistoria porque es inusual que nos podamos encontrar los materiales en este estado de conservación. Era tan bueno el estado de conservación que efectivamente producía cierta sorpresa y fue mucha gente la que dudaba de la autenticidad de estas piezas. Gracias a la analítica que se está aplicando en los estudios arqueológicos actuales, estamos dentro de un proyecto de investigación que lidera la Universidad de Alcalá y en el que el museo participa activamente. Hemos podido no solo corroborar la autenticidad de estas piezas, sino que la hemos retrasado todavía más en el tiempo. O sea, que eran más antiguas de lo que se creía. Algunas de ellas son más antiguas de lo que se creía. Las sandalias se ha confirmado, como sabíamos por los primeros estudios de datación, que son neolíticas y algunos de los cestillos también son neolíticos, pero los más perfectos, estos que tenemos en la vitrina en el centro, estos que tenemos de pie y estos que están levemente tumbados, bueno, pues estos que son tan perfectos resulta que son más antiguos, son mesolíticos, nos retrotraen a las poblaciones mesolíticas andaluzas de hace 9.500 años. El hecho de compaginar la investigación, la divulgación, la conservación y la exposición presenta altas dosis de dificultad en la coordinación y la gestión. Isabel, una de las salas más icónicas del Museo Arqueológico Nacional es la del arte íbero. Es muy impresionante, muy nuestro, pero me gustaría reflexionar sobre la realidad de un museo arqueológico. ¿Cuáles son sus funciones básicas? Las funciones básicas de un museo como este, ¿no?, de esta escala y de esta naturaleza, son muy grandes y tenemos muchas responsabilidades, sobre todo con respecto a una colección muy importante, muy antigua. Fíjate que el museo se crea en 1867 y muy extensa y muy variada. Por tanto, la conservación de esa colección, la investigación, el estudio, la restauración y la difusión al público, la transferencia de todo ese conocimiento a la sociedad, esas son nuestras funciones esenciales. No, lo que has dicho, son funciones muy complejas, todas ellas muy importantes, ¿verdad? Sí. Y además se han dinamizado mucho tras esta gran obra que se hizo hace 10 años. ¿Cómo resumirías esta década que podemos calificar de casi prodigiosa en el museo? Bueno, efectivamente, la reforma fue un antes y un después para el museo. O sea, cambió absolutamente las maneras de trabajar, tanto internamente como hacia el público. Fue una reforma integral que proporcionó nuevos espacios, nuevos equipamientos, nuevas instalaciones, tanto en servicios públicos como en espacios de trabajo internos. Por tanto, esta reforma integral que inauguramos en 2014, cumplimos 10 años ahora, ha sido sin ninguna duda un hito en la historia de esta institución. Claro, y además es una hermosa paradoja, ¿no? Todo ese paquete tan vanguardista, tan de futuro, tan de actualidad, para albergar piezas milenarias, bellísimas, como esta Dama del Cerro o la gran e icónica Dama de Elche, ¿no? ¿Qué sientes cuando las ves, las custodias, las cuidas, las mimas? ¿Qué sientes? Pues mucha emoción, porque es una colección verdaderamente importante y maravillosa, y un poco la esencia del proyecto fue preservar ese equilibrio entre la tradición y la contemporaneidad. Es decir, un proyecto que pusiera en valor esta colección
tan maravillosa respetara el edificio histórico, pero que ofreciera los servicios de una institución del siglo XXI. Tras la ley autonómica, las piezas que se encuentran pasan a los museos autonómicos. ¿Podemos considerar esta colección como cerrada o sigue incorporándose nuevas piezas todavía? No, no es una colección cerrada. Efectivamente, desde la ley del 85 de patrimonio histórico, las piezas que emanan de excavaciones arqueológicas van a las comunidades autónomas que tienen la competencia. Pero aquí la colección crece bien por adquisiciones, por compras del Ministerio de Cultura, bien por donaciones o por permutas. Es decir, que la colección todavía está viva y se completa puntualmente con grandes piezas. Bueno, y ya delante de otra gran dama, la de Baza, es bueno recordar que todas tienen su historia arqueológica, dónde aparecieron, al periodo que pertenece, pero también su intrahistoria, ¿no? Cómo llegaron aquí, y a veces son, como la de Dama de Elche, pues parece de una novela de aventura, de espías prácticamente, ¿no? Totalmente, Manuel. La vida de los objetos, la vida de las piezas es muy intensa, y todas y cada una de estas piezas tienen una biografía realmente apasionante. Isabel, pues me deja con la miel en los labios. Vamos a continuar conociendo el museo. Por favor. La imagen más icónica de nuestra arqueología, de la arqueología española, es probablemente la de sus grandes damas íberas. No hay visitante del museo que no se deleite en la sala de escultura íbera, donde además pueden contemplarse piezas singulares como la bicha de Balazote, célebre por tener un gran número de partidarios. La calidad de muchas representaciones escultóricas o musivarias nos empujan hacia las vidas de las personas que sirvieron de modelo para su creación. Emperadores, corredores de cuadrigas o ilustres desconocidos parecen reclamar nuestra atención desde un pasado que se va licuando a medida que nos adentramos en él. Un museo arqueológico tiene tal fuerza evocadora que cada visita es muy personal, ¿verdad? A ti especialmente te gusta la zona de la necrópolis romana. ¿Por qué? ¿Qué te evoca? ¿Por qué te atrae la atención? Ya el mero contraste con el trabajo que yo realizo diariamente, un trabajo muy orientado a la cultura digital, donde la no fisicidad, la caducidad, la volatilidad de las cosas con las que trabajo contrastan enormemente y generan ese descanso, esa paz, esa vuelta a la piedra que habla en este caso no solo de la historia sino de la muerte. Para mí, la manera en la que los monumentos funerarios permiten 2000 años más tarde interpelarnos sobre la muerte hoy en día me resulta absolutamente necesaria, en tanto me hace pensar en lo que ha cambiado la forma de morir. En este caso muy emotivo, una muerte de una niña, ¿verdad? Sí, esta en concreto es mi favorita y muchas veces vengo casi exclusivamente a ver algunos epitafios de tumbas de niña. Esta es una niña que se llama Cartilia Pantoclea, que tenía poco más de 3 años. Los romanos, los epitafios incluían en los niños años, meses y a veces incluso horas. Y este en concreto, al igual que otros que vamos a encontrar, también es otra infantil, ¿verdad? Son bellísimos porque incluyen la palabra «oh dulcísima niña». Siempre hay un elogio incluido en muchos de esos epitafios que cambiaron. Al principio los epitafios eran muy concretos, el nombre del fallecido. Se fueron sofisticando, incluyendo el nombre de la persona que financiaba la tumba, la edad a la que había muerto. Se incluía también la petición de que la tierra sea leve, que hoy en día mantenemos. Y a veces hay algo muy interesante porque se incluye una petición al caminante. Dado que estos monumentos, muchas tumbas, estaban a veces en los caminos que llegaban a las ciudades, la muerte estaba muy integrada en la vida cotidiana y a veces la voz es la del propio fallecido, a veces es la de otra persona y a veces se hace una llamada. Que interpela al caminante. Sí, caminante, piensa a partir de estos restos, a partir de estos huesos o piensa a partir de lo que he sido.
Si hablamos de la huella de Roma en Hispania, quizá nos quedemos cortos. Hispania es una parte esencial de Roma, como se respira en el Museo Arqueológico Nacional. Almudena Villegas es una gran experta en gastronomía histórica. Roma ha sido su solaz durante años. Estamos delante de una jarra muy bonita, romana, muy bien conservada, pero antes de abordarla me gustaría preguntarte dos cosas. ¿Era importante el vino en el mundo de Roma? Y dos, ¿es el vino que consumían era similar al nuestro? El vino era sustancial, era el eje de la civilidad. Es decir, el hombre romano es civilizado porque bebe vino. Esa es la diferencia con los bárbaros. Y después es el eje de toda la vida. Es decir, hay un vino para los soldados, hay un vino para los esclavos, hay un vino para el pueblo y un vino para las élites. ¿Cómo sabía? Probablemente muy parecido quizá a los vinos más fuertes de la actualidad, porque el proceso de viticultura y de vinificación era muy similar al que tenemos en la actualidad. Así que encontramos vinos viejos, vinos jóvenes, vinos dulces, incluso algunos con denominación de origen. Y ya bajando a la jarra, ¿qué te evoca? ¿Qué ves en ella? Pues fíjate, esa jarra probablemente era una jarra que contenía vino. Es decir, hay una jarra diferente en el triclinio a la hora del banquete que contiene vino y otra que contiene el agua. Y esos dos líquidos se mezclan según esté el tono del banquete. Si la gente está poco aburrida y baja la tensión, digamos, pues ponen vino puro probablemente de esa jarra. Y si hay demasiada alegría, pues entonces le añaden más cantidad de agua para calmar un poco los ánimos. Me evoca esta jarra, sin duda, al gran banquete romano. Cada vez que visito un museo me siento un poco como en mi casa, porque la historia es parte de mi historia también, de la historia de la humanidad. En concreto, en el Museo Arqueológico Nacional, la verdad es que no me importaría perderme. Parece que es un museo para estar, es un museo con mucha vida. En realidad, fíjate, Manolo, en un museo lo que encuentras es la vida de otra gente en otra época. Pues de esa vida no cabe duda que la cocina es muy importante, ¿no? Tú eres una auténtica experta en historia de la alimentación y me gustaría que comentáramos algo de una pieza que puede parecer, ¿verdad?, pues muy cotidiana, pero que encierra toda una tradición, que es este mortero. ¿Qué me podrías contar de lo que piensas y a ti misma te evoca? Mira, esta es una pieza muy interesante porque es una pieza romana, muy amplia, con una piquera, es decir, aquí lo que se trabajan en cocina son semilíquidos, y lo que nos lleva es a ver desde el pasado, desde la prehistoria, las piedras de amolar, cereal, que se van transformando y cerrándose, tienen este cambio morfológico para conseguir unos objetivos distintos. Y nos lleva después, desde el pasado prehistórico hasta el mundo de la antigüedad, pero nos conduce hasta el presente, porque esta pieza tan pesada y tan grande se transforma. Exactamente. Un museo que quiere estar en permanente conexión con la sociedad, serle de utilidad, debe desarrollar unas estrategias de comunicación y divulgación muy precisas para cumplir con sus objetivos. Sobre todo, cuando se trata de una institución que por su propia naturaleza y por la legislación vigente no puede ampliar su colección de manera significativa. Esta placa celebra el 10º aniversario de la gran obra que modificó el museo. ¿Cómo pensáis celebrarlo? Pues lo vamos a celebrar con una programación espectacular de exposiciones temporales, de encuentros, de seminarios nacionales e internacionales, programas de actividad extraordinarias y sobre todo, a partir de esta primavera, a partir de abril, una exposición que celebra esos 10 años de fotografía del artista José Manuel Ballester, Premio Nacional de Fotografía, una exposición sobre la arqueología de la dieta mediterránea y luego vamos a tener en otoño una gran exposición sobre la naturaleza en la antigua Grecia y algunas sorpresas más. El Museo Arqueológico presenta una intensa vida cultural de divulgación, ¿no? ¿Qué tenéis previsto y programado este año especial del 10º aniversario? Pues mira, este otoño lo tenemos bastante egiptológico. Tenemos a finales de septiembre lo que va a ser el CIPEG, que es el Comité Internacional por la Egiptología,
Es el comité de aquellos egiptólogos que trabajan en museos con colecciones egipcias y sudanesas. Cada año se celebra en una ciudad diferente del mundo. El año pasado fue en Luxor y este año, pues 2024, va a ser aquí, en el MAN. Hace 30 años que se celebró y es una buena ocasión para volver a revivirlo. A principios de octubre vamos a tener un seminario que se va a llamar Desenterrando el pasado, que está dedicado exclusivamente a las excavaciones arqueológicas españolas en Egipto. Eres comisaria de la principal exposición que va a organizar el museo en otoño. ¿Cuál es? ¿Cómo la vais a enfocar? Esta exposición forma parte de los actos conmemorativos del 10º aniversario de la reinauguración del museo. Y además con ella también muchas de las piezas que vamos a exponer forman parte de la colección del Marqués de Salamanca, que se adquirió por el Estado en 1874. Hemos pensado en este tema, que se va a llamar Entre caos y cosmos, la bonito nombre. La naturaleza en la antigua Grecia, porque en realidad para los antiguos griegos la naturaleza es una pieza angular de su pensamiento, ¿no? Entonces todo lo que les rodea es la naturaleza, que parte desde esa naturaleza que todavía no está controlada. De hecho, los titanes tienen que ser vencidos para que empiece el orden, digamos, de los dioses olímpicos. Pero después también son los héroes los que van conquistando el mundo, las tierras lejanas, Heracles. Porque conquistar el mundo, conquistar el espacio, permite crear también política, permite hacer ciudades y con eso llegar a la democracia, ¿no? Pero es mucho más allá. La naturaleza nos permite ver también cómo se integra en la propia cultura de la ciudad. Forma parte de la religión. Con suerte también vamos a contar con importantes préstamos de fuera de la institución y está dividido en muchos pequeños capítulos justamente para dar a ver todo eso. También nos permite hablar de mujer. Como en todo gran museo, en el Arqueológico Nacional también hay una serie de espacios que son poco conocidos. Caso de la escalera antigua o la caja de seguridad de la colección numismática. Encontramos una sección muy singular del museo, ¿no? Habla del dinero a lo largo de la historia, pero no veo moneda. ¿Existen etapas que había dinero y no moneda? Hay etapas y hay comunidades, y todavía sigue habiéndolas, en las que hay dinero pero no hay monedas. El dinero es más que la moneda y la moneda es más que el dinero. Hay comunidades y hay culturas en las que los intercambios, la forma de crear valor, confianza, economía, o lo que podríamos llamar hoy en día como economía, surge de artefactos, de objetos, de intercambios de distintos elementos de la comunidad. Las palabras asociadas al dinero, pecunio o capital, tienen bases de ganadería, ¿no? Capital viene de capo, de cabeza de ganado. El ganado era ese tipo de dinero sin moneda. A mí me interesa muchísimo la antropología económica y el Museo de Arqueología permite atravesar las distintas colecciones también desde la antropología. Y en concreto esta colección permite un punto de entrada a distintas épocas en relación a cómo se crea comunidad a partir del dinero. Hace 10 años, el laboratorio de restauración estaba recién instalado. Está muy bien que se haya renovado todo el laboratorio y que se apliquen nuevas tecnologías a lo que tiene que ser el museo del siglo XXI, claro. ¿A dónde nos lleva este pasillo? Pues nos lleva a uno de los espacios más especiales del Museo Arqueológico Nacional, que es el laboratorio de restauración. Qué interesante, ¿eh? Súper interesante. Tienen una gran responsabilidad en ese departamento porque cuidan, conservan toda nuestra colección. Es la puesta a punto de las colecciones para las exposiciones temporales y tenemos alguna sorpresa para que veas una de nuestras últimas adquisiciones, un maravilloso cimacio andalusí que estamos cuidando, que estamos restaurando para su próxima presentación al público. Hoy es un departamento muy asentado. Neira, entrar en la sala de conservación es como adentrarnos, ¿verdad?, en la sala de los tesoros. Qué bonito, qué piezas más nobles. ¿Cuáles son las funciones básicas del departamento de conservación? Pues mira, en este departamento trabajamos tanto en conservación preventiva, es decir, controlar el entorno en el que se insertan y se exponen y se conservan las piezas, como también en lo que son las propias intervenciones de restauración. Estas intervenciones principalmente se deben a dos motivos. Que nosotros detectemos en salas o en almacenes que la pieza tiene un problema importante de deterioro, un daño, y actuamos inmediatamente, como por ejemplo es el caso de esta tabla. Bellísima, bellísima tabla, sí, del siglo XV,
detectamos en salas que tenía un proceso de fisuración, inmediatamente subimos al laboratorio para intervenir. Y también participamos muchísimo en exposiciones temporales y siempre que prestamos la pieza hay un trabajo previo de análisis del estado de conservación, de estudio, ver si ese préstamo es viable y lo restauramos, claro. Supongo que intimida, ¿no? Cuando tenéis que enfrentar a piezas de un valor incalculable, patrimonial, artístico, Bueno, y tenéis que acometerlas, supongo que la responsabilidad os pesará, ¿no? Aquí veo un sarcófago. Estamos muy acostumbrados a la responsabilidad y luego también es un reto. La directora nos ha hablado del gran cimacio califal, es muy hermoso. Sí. Cuéntame un poquito de él. Pues mira, esta es una pieza que es una adquisición reciente del año pasado y lo que hemos hecho es prepararla antes de exponerla en las salas de la permanente. Nosotros siempre tenemos un criterio que es mínima intervención. Hacemos lo justo y necesario pues, para permitir la preservación, para que la obra se lea correctamente, pero no más. La visita al Museo Arqueológico Nacional, además de interesante, puede resultar una experiencia gozosa, de contemplación de la belleza y reflexiva. Pasear por estos pasillos donde la historia te mira cara a cara, ¿no? Te reta. ¿Qué vocación te produce, qué emoción te produce visitar el Museo Arqueológico? Pues mira, una emoción muy especial porque, claro, todos estos mundos los has visitado antes en los libros, ¿no? Y venir al museo tiene percibes esa constatación de que todo aquello fue verdad, que ocurrió. Viendo esculturas, viendo cerámica, viendo todo lo que hay aquí, tienes, ya digo, la certeza... Y en tu caso, además, con un enganche personal, ¿no? Porque familiar sí, incluso, ¿no? En mi caso, soy un viejo visitante del museo porque mis hijos, cuando todavía eran adolescentes y se dejaban acompañar por los padres, me permitían visitar muy frecuentemente este museo. De modo que tengo un recuerdo del museo muy vinculado a la infancia de mis hijos y aquellas visitas prodigiosas, ¿no? Nos encontramos en el corazón del medioevo. Sí. ¿Por qué en la Edad Media? ¿Por qué paseamos por aquí? No hay más que vernos. Por eso. Pues paseamos por aquí porque, mira, mi generación tiene una vinculación muy especial con el mundo medieval que tiene que ver con la lectura de Ivanhoe. En aquellas viejas colecciones de Bruguera leímos todos a Ivanhoe y yo recuerdo que uno de mis primeros libros era un libro grande que se titulaba Castillos de España, ¿no? Y siempre imaginé desde pequeño ese mundo en apariencia áspero, con aquellos sombretones fornidos metidos en armadura, y es un mundo que siempre me ha gustado mucho visitar y me ha interesado mucho. ¿Tú no crees que la Edad Media fuera el periodo negro de la historia? No, y eso que es una idea muy generalmente extendida, como sabes. ¿Compartimos fascinación por el periodo? ¿Me enseñas alguna de tus piezas preferidas? Vente. Lo sublime, por discreto que pueda parecer, no escapa a la mirada de Marchamalo. Y como muestra de las luces del medioevo, estas tallas en marfil, ¿no? Que son preciosas. Me encantó porque hablábamos de esta idea áspera que tenemos de la Edad Media, ¿no? Presidida por el fin del milenio, por la peste, las enfermedades. Y de repente ayer que estuve viendo esta vitrina, me encantó descubrir la sutileza, ¿no? Que tiene el cariño con el que están hechos estas tallas de marfil, que además son absolutamente modernas, ¿no? Viniendo de aquellos sombretones que imaginamos la cota de malla y tremendos con su cota de malla. La complejidad del medioevo, ¿verdad? De esa delicadeza del marfil cortesano regresamos al guerrero, en este caso no con cota de malla, sino con armadura. ¿Por qué te ha llamado especial atención esta pintura, esta pieza que es muy bonita? Pues fíjate, es una preciosidad, la verdad, muy indicativa además de ese momento, pero que me inspiró mucha ternura. La cartela cuenta que son las exequias de dos caballeros, padre e hijo, a quienes están enterrando, como vemos, juntos, ¿no? Estas exequias, este enterramiento con todo el aparataje de aquellas armaduras medievales que nos devuelven la idea de la que empezábamos hablando, Ivanhoe y aquellas batallas. Están enterrados con sus espadas, con sus espadines, con toda la armadura. El Museo Arqueológico Nacional custodia una buena parte de nuestra historia común. Sostenerlo es una gran responsabilidad y un gran reto. El futuro común necesita de su testimonio material. Larga vida al Museo Arqueológico Nacional.